Un lindo ya y primer día de la semana, hoy domingo. Y hoy el título con una sola palabra: sígueme. Ese fue el llamado. Así de sencillo, sígueme. ¿Qué pasó en ese momento para que estos hombres simplemente vieran a un hombre diciéndoles: hey, ven, sígueme? ¿Quién tendrá ese poder simplemente para hablar de esa manera y pedirle a alguien que quizás, pues hasta desconocido para uno, ¿verdad? Tanto para el llamado. Y quizás el que dice sígueme, pues sí nos conoce. Pero ¿qué hay de aquel que escucha ese llamado? Sígueme. Bueno, este desarrollo que vamos a tener va a ser interesante. Saber por qué estos hombres tuvieron el bien y la rapidez para ir atrás de aquel hombre que les dijo: sígueme. Y hoy, una vez más, está con nosotros el pastor Raúl Reyes para llevarnos a esta introducción. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Interesante, pastor, ahorita que usted decía quién era este hombre, que solamente con una palabra sígueme, pero fue tan contundente cuando el Señor le dijo sígueme. Y ahorita vamos a ver en la lección, pastor, que dice que dejaron sus redes ahí e inmediatamente le siguieron, no se pusieron a pensar. Pues vamos a preparar nosotros lo que tenemos allá en casa, la familia, vamos a despedirnos, ¿no? Inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero vamos a orar, ¿qué le parece, pastor? Sí, vamos a la oración. Si nos acompañan a ir a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija. Amén. Oremos. Señor y amante Padre, gracias, Padre, ya en este primer día de semana. Gracias por tus lindas bendiciones. Gracias, Padre, por todos aquellos que podemos ver un nuevo sol, una nueva luz. Y hoy, Señor, te pedimos que tú seas el que te quedes con nosotros para poder, Padre, comprender y entender este llamado que tú sigues haciendo. Porque todavía hay eco en nuestro corazón y en nuestra mente esas palabras: sígueme. Señor, cuán importante es saber qué es seguirte. ¿Cómo podemos seguirte, Padre? Porque muchos aún esperan estar limpios, quizás como aquellos pecadores, aquellos que fueron llamados o pescadores, que estaban en el agua, se piensa de que estaban limpios. Pero, Señor, tú sabes de qué limpieza nos quieres. Así es de que, Señor, ahora quédate con nosotros y sé con aquellos que también están estudiando tu palabra. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, pues interesante lo de la lección de hoy. Estaba mirando, pastor, que Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Vamos a pedir a los hermanos que nos pongan Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20 dice: caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, poco más allá adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fue interesante, pastor, que
nuestra lección de hoy dice que Marcos 1 registra muchas de las palabras de Jesús. No obstante, Marcos 1:17 da cuenta de las que dirigió a 2 pescadores. Simón, quien luego sería llamado Pedro, y su hermano Andrés. Los hombres están arrojando una red a la orilla del mar de Galilea. Dice que no se hace mención alguna de un bote u otros accesorios de pesca, pero lo que podría sugerir que no están en una buena situación financiera. En Marcos 1:19 y Marcos 1:20, Santiago y Juan están en un bote con su padre. Se entiende que eran pudientes, porque dice que tenían empleados, pero los primeros discípulos no. Pero en Lucas, pastor, en Lucas 5 versículo 1 al 11, sí da detalles. Dice que el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste entre los 2 grupos de hermanos para ilustrar de esta manera que Jesús llama a discípulos tanto a quienes tienen menos recursos como los que tienen más. O sea que Dios no hace distinción de personas. Pero lo que me interesó, pastor, y me impactó bastante fue la manera como lo llamó. Dije, síganme, los haré pescadores de hombres. Y lo que impacta también y llama mucho la atención es que inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo. Uno se podrá preguntar cuánta autoridad tenían las palabras de Jesús. Esas palabras tocaron el corazón de aquellos hombres porque su trabajo era y se mantenían de lo que pescaban. Se entiende de acuerdo al versículo bíblico. Pero cuando el Señor les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres, no lo pensaron 2 veces. La Biblia nos da mucha información acerca si se pusieron a pensar o no. Dice que le siguieron inmediatamente, dejaron sus redes ahí y le siguieron inmediatamente. La importancia, Pastor Raúl, es de que ver cómo estos 2 grupos están en niveles desiguales. Porque según la primera cita que nos dio Pastor de ahí Marcos, me parece que era Marcos 1, 16 al 20. De 16 al 20, habla de aquellos 2 primeros, que esos bajaron, pero dejaron a su padre, dice que con los jornaleros. Y se puede decir que... No fueron los 2 segundos, pastor. ¿No fueron los 2 primeros? No, fueron los 2 segundos. Ok, bueno, lo que se está viendo es de cómo hay diferencias en la cual un grupo económicamente se ve que está bien, pero el otro grupo se ve que es un grupo de nivel bajo, que no, económicamente no estaban bien, porque unos tenían trabajadores, los otros 2 no. O sea, ahí es donde se puede entender que Jesús de una manera llama a alguien que no es un nivel alto, pero un nivel medio, y después agarra a otros 2 que sus niveles económicos son bajos, se mantenían por sí solos. Y esto es lo que podemos entender de cómo es de que él en ese momento, viendo los niveles de cada uno, entonces él da ese mensaje o ese llamado. Pero sería que en realidad tanto unos como el otro no conocían a Jesús, o qué era lo que en verdad ocasionó que en ese llamado también ellos accedieran tan rápido a seguir a aquel hombre que los estaba invitando a seguirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar conclusiones, cómo es de que ese llamado hoy en día puede que muchos estén siendo llamados, pero algunos nos dirán, ¿y quién es Jesús? Pero otros ya saben de Jesús, y cuando se les llama
y ven en realidad ese aspecto, ese espíritu. Entonces se puede decir, es cuando de repente los ves de nuevo ya en la iglesia, o los ves en aquel estudio, o los ves que están interesados en querer saber más de Jesús. Y yo creo que este llamado fue con ese propósito a estos grupos, para querer, o el deseo estaba ya en ellos, querer saber más de Jesús. ¿Quién era Jesús? No sé, pastor, si tiene algo más que, pastor, que agregar. No, pastor. Ok. Vamos entonces a ver a través de los escritos de Elena G. de White, ¿qué nos dice en este aspecto de sígueme? Ella dice en este primer libro que tenemos ahí en pantalla, El conflicto y valor, en la página 282. Ella dice: el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio. Vean, eso no ha parado. Él sigue llamando y seguirá llamando hasta el último momento. Pero dice, y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Vean, Dios no cambia. Y Dios a través de nosotros hoy llamará a otros. Pero es el mismo poder que se dio cuando Él hizo ese primer llamado. Y se inicia entonces a formar aquel grupo de siervos del Señor del cielo. Por eso ella nos dice, por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo. Consigo, para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que, unidos con Cristo, podamos realizar las obras de Dios. O sea, a los llamados no podemos y no deberíamos nunca separarnos del cual sentimos que nos ha llamado. Y ya lo vuelvo a repetir, no son los hombres en sí que nos llaman. Cualquier llamado que se nos haga para servir dentro de la iglesia, para servir aún en la obra misionera, para servir en un departamento, no es el hombre, es Dios quien ve a través de los hombres a aquellas personas que en realidad deben de servir a la iglesia y trabajar para el Señor. Ahora bien, veamos esta otra cita que nos habla ella sobre este llamado. Ella nos dice en esta cita: eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. Ahora ven, cuando uno es llamado y uno de corazón va, hay muchos que dicen, no, es que yo no sé hacer esto, no, es que yo no sé hacer esto otro, no, es que tenemos un tiempo para hacer una preparación y se entienda el departamento o la posición que se nos está dando para trabajar. Cuando entramos en ese primer llamado, el Espíritu de Dios está dispuesto a instruirnos, a capacitarnos para hacer la obra que se necesita emplear dentro de la iglesia. Aún ella dice, el Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. O sea, pueda suceder, ¿verdad?
de que muchos pues en su momento digan, es que yo no sé, ni siquiera conozco eso y pues yo no soy la persona capacitada. No, no esperes a ser capacitada por los hombres. Déjate llevar en la capacitación que Dios y la preparación que Dios te quiere dar. Y que asimismo puedas tú en realidad preparar tu espíritu para poder responder a las preguntas o dudas de tus semejantes. Entonces, este llamado que Dios nos hace no es en realidad por capacidad que el hombre te ha dado, por estudios, no. Este llamado, Dios conoce los corazones y sabe qué tan dispuestos estamos para servir, para el deseo de prepararnos y tener una enseñanza dentro de la obra que se me está pidiendo que realice. Y parece que tenemos una última palabras o cita de Elena G. de White, y nos dice allí en el libro Cada día con Dios, en la página 39, esta rápida obediencia que no hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria. Eso sí, que quede claro que para el Señor, en realidad, el llamado que les hizo tanto a unos como a otros, no les ofreció un salario. Simplemente les dijo el propósito de ser pescadores de hombres. Y dice, pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que Él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente, no contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza decisiva. O sea que hasta el simple llamado, sígueme, no fue algo así como dudando. Jesús no hizo una pregunta así como con una cara de que querrás venir o no. No, fue directo, fue al corazón, a los ojos de aquellos hombres rudos, porque eran pescadores. Y si tú conoces ese grupo de pescadores o un grupo de pescadores, te darás cuenta que a veces son tercos y son duros. Y no es fácil de que ellos te crean tan fácil. Pero la realidad que ese carácter de Jesús, aunque viendo a los ojos y decir, deja la red y sígueme, no fue un llamado sencillito, fue un llamado con poder, un llamado que llegó al corazón. Y como te digo, vas a llegar a entender, quizás el día de mañana, el por qué estos hombres dejaron las redes, dejaron a su padre, dejaron allí a su padre con los labradores o trabajadores, y los otros pues dejaron la red y dijeron, vámonos atrás de él. ¿Y la familia? ¿Y los hijos? ¿La esposa? ¿A dónde quedaban? Ni siquiera preguntaron. Más adelante quizás sí, llegaron en su momento y nosotros, Señor, ya lo dejamos todo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, ahí vendrá y estaremos analizando las recompensas que vamos a obtener cuando todo sea cumplido, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso hoy, mi hermano, no puedes tú dejar desapercibido ese llamado que Dios te está haciendo. No sé de cuánto tiempo, no sé en realidad desde qué momento has estado escuchando ese llamado de Dios a tu corazón, diciéndote, hijo mío, ven, deja todo y tú sígueme. Ven conmigo, yo te enseñaré a hacer mejores cosas y a pescar lo que hoy en día tú no puedes pescar, pero acá pescarás hombres, almas para el reino de los cielos. Amén. En realidad, ¿quieres venir a Jesús?
ven, dejando todo y entregándote en la obra de Dios para que Él te capacite para la obra que tú vas a tener. Que Dios te guarde y el Señor te bendiga.